basta, ya no más discriminación. Todos somos iguales. Hay conciencia, respeto y aceptación. Háblame de vida, Infórmate. conoce primero. Sabes pensar que la vida sos vos, sos vos, sos vos, sos vos. Hablemos de vida. Hoy presentamos Acoso Sexual Escolar. Yesenia, un gusto volver a encontrarte. Ya a principios de este año tuvimos una conversación contigo que hablamos de un tema que también es muy delicado como el que vamos a tocar ahora. Salomón, un gusto. Mucho gusto. Por primera vez te conozco, la verdad que tienes muchos años trabajando en el tema, he escuchado tu nombre, pero nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo, así que es un placer, es un placer para mí. Gracias igual. Excelente, es un placer para mí estar en Plan, conversando con ustedes. Bueno, hemos tocado el tema del acoso estudiantil desde el plano sexual, ¿no? Y sobre él desprenden bastantes aristas que tenemos que abordar también como parte de esta educación integral. Así que me gustaría comenzar a quemarropa, Salomón, preguntándote cómo está el país del plano. Podemos decir que es alarmante el tema del acoso estudiantil. Podríamos decir que estamos en una etapa que debemos actuar y erradicar este problema desde la raíz, o aún tenemos o hemos trabajado bastante como para decir que estamos por encima de lo que queremos. ¿Cómo está la situación? Pues fíjate que sí es un tema alarmante en realidad, porque es un tema que casi nadie habla de eso. O sea, es un tema, nosotros le llamamos un tema tabú, es decir, que nadie se atreve a eso, pero ya a partir de un par de años aquí se han reformado un poco las leyes y entonces ya muchas personas, ¿verdad? Más que todo alumnos o padres de familia, se han quitado ese temor y han denunciado. Entonces estamos viendo como un rebrote, digamos, de casos, ¿verdad?, de acoso y abuso sexual en las escuelas. Y generalmente esos temas en las escuelas nunca se tocaban, porque eran como unos temas así como que a nadie le gustaba hablar. Pero hoy sí, entonces yo pienso que es una buena señal, que nuestros alumnos, alumnas, que nuestros padres y madres de familia denuncien estos casos, ¿verdad? Pero es que tú puedes ver que en el periódico o en las estadísticas ya están surgiendo muchos casos, ¿verdad? O sea que el problema ha sido real siempre, ¿no? Y han habido casos, lo que sucede es como que hemos callado, ¿no? Y a partir de este elemento es bien importante destacar que bueno, desde que yo recuerdo siempre han habido casos de que hay un profesor o una profesora incluso que ejerce acoso estudiantil hacia X estudiante. Yo lo he vivido como estudiante, ¿no? Y a partir de eso existe ese miedo, ese temor a denunciar. ¿Por qué? Porque existe eso de que me van a dejar la materia, de que voy a reprobar el año incluso. Este miedo es principalmente el obstáculo mayor que debemos de derrotar para poder denunciar, ¿no? Claro. Bueno, recordemos, estamos hablando del acoso sexual que enfrentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el entorno educativo, en la escuela, en el colegio, en el centro escolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un joven o una joven es víctima de acoso sexual, ahí estamos hablando de una relación que se da entre un profesor, o como decías, habrá profesoras que también acosen a sus estudiantes. Puede ser el mismo director de ese centro escolar quien está teniendo una conducta de acoso hacia los y las estudiantes. Por lo tanto, estamos viendo que ahí se evidencia una relación de poder, porque un estudiante o un estudiante tiene interiorizada la idea que a un profesor, a una profesora se le respeta, no le va a decir no, no le va a contestar, no le va a contradecir, ¿verdad? Entonces, imagínate la relación que se da de temor, una relación de intimidación que puede existir a veces cuando el docente, en este caso un docente acosador, utiliza frases como te voy a reprobar la materia, vas a aplazar el grado, si no te dejas tocar, si no aceptas una invitación a salir, por ejemplo. Entonces, te imaginas esa relación que existe entre este niño, niña o este adolescente y este adulto, y además de adulto o adulta, es el profesor o profesora de este niño. Entonces, son como algunas de las situaciones que ocurren y que hace que el niño, la niña, el adolescente muchas veces se quede callada y no hable de la situación que está enfrentando.
lo cual no quiere decir que no le esté causando un daño emocional a esta persona que está siendo víctima de acoso sexual. Sí hay un daño emocional, sí le afecta su autoestima, sí le afecta su confianza en sí misma, afecta sus relaciones interpersonales, en fin, hay una serie de consecuencias. Hay una palabra muy interesante que mencionaste, que es estas repercusiones. Yo creería que cuando las cosas se nos salen de control, se nos salen de las manos, yo me pongo en la situación de una niña, por ejemplo, que es acosada. Ya no va a querer ni siquiera ir a la escuela o ni siquiera ir al colegio porque va a sentir ese requemor de llegar y entrar a ese salón de clases y encontrarse a la persona que en teoría le tiene que enseñar y la va a acosar. Yo creo que a partir de eso ya empezamos a tener estas repercusiones que ya nos mencionaba. Y hay un elemento bien indispensable también que hay que abordar. ¿Podría ser una situación de acoso estudiantil el puente para una violación sexual? Claro, yo pienso que nosotros debemos de trabajar mucho con las niñas y los niños, elevándoles su autoestima, ¿verdad? Porque sucede que en el ámbito escolar, como decía Yesenia, hay una relación de poder, ¿verdad? Y entonces, digamos, a veces el docente o la docente ejercen ese poder no adecuadamente, sino que para lograr, ¿verdad?, algunas situaciones que no deben de darse, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos visto casos en los medios de comunicación donde se ha llegado hasta, digamos, que una niña o un niño no quiere ir a la escuela, ¿verdad? O que ha sido violada o violado, o que algunos se han querido suicidar también, ¿verdad? Entonces es un problema realmente serio, pero todo esto tiene, digamos, tiene opciones, ¿verdad? La primera opción es que la niña o el niño tiene que denunciar, ¿verdad? O sea que no se tiene que quedar callado o callada, tiene que denunciar, tiene que contarle a la persona que le tiene más confianza, que puede ser la mamá, el papá, el tío, quien sea, otra profesora, otro profesor, para lograr romper ese círculo, porque se convierte en un círculo que si no se denuncia, no se sale y llega a las consecuencias de embarazos, por ejemplo, de violaciones, embarazos, etc. O sea, se le arruina la vida a la niña completamente, ¿verdad? Y como es una situación, digamos, de poder, entonces lo que sucede es que quien sale del centro escolar es la niña, no es el director, no es el profesor, sino que ella es la que tiene que abandonar, que no debería ser así. Entonces, yo pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es difundir las leyes que existen que protegen a la niñez sobre el tema del acoso y abuso sexual, ¿verdad? Que lo sepan los maestros, cuáles son sus consecuencias, ¿verdad? Que lo sepan los padres de familia para denunciar, y más que todo los niños y las niñas, para que se enteren que eso no es algo normal, ¿verdad? Que eso es algo que no debe estar sucediendo. Tal vez si, Yesenia, nos podrías abordar un poco ese tema de las leyes, porque sabemos que tenemos un marco regulatorio que nos puede ayudar, tal vez comentarnos un poco cuáles son estas leyes y cómo las podemos implementar. Pero antes de referirme a eso, quisiera tocar también un par de cosas. Una es que es importante que ejemplifiquemos en qué consiste el acoso sexual. ¿Cuándo una persona puede sentirse víctima de acoso? Bueno, cuando estoy recibiendo miradas que me están generando incomodidad, que tras esa mirada hay una insinuación, que a veces no es solo la mirada, sino que hay tocamientos, hay insinuaciones o hay propuestas también, distintas conductas, distintas expresiones que tienen a su base un interés sexual y que está generando en la persona que la recibe incomodidad, ¿verdad? Genera malestar, genera disgusto, genera que no se siente bien estando con esa persona que le está acosando. Entonces eso es importante que nuestros jóvenes, nuestros y nuestras adolescentes lo sepan para que identifiquen en qué momento o en qué contexto pueden estar siendo víctimas de acoso sexual. Excelente. Eso por un lado. Por otro lado también quisiera decir que
Si bien es cierto, los niños, las niñas, los adolescentes deben de romper el silencio, no quedarse calladas y callados cuando están enfrente a una situación de acoso, pero es importante enfatizar que somos las personas adultas, las personas responsables de los niños y niñas quienes debemos de creerle cuando los niños y niñas y adolescentes nos cuentan que está sucediendo algo en la escuela. Cuando alguien nos dice, es que no me gusta cómo me mira mi profesor, es que mi profesor me mira, por ejemplo, los senos, me mira las caderas, me mira de una forma que no me gusta el cuerpo, ¿verdad? Debemos de poner atención porque quiere decir que a la niña o al niño le está incomodando esa mirada que ese docente está haciendo y eso no lo debemos permitir. Entonces, nos corresponde a los adultos y adultas, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, defender y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Perfecto, recalcar ese mensaje. Claro. Luego, por otro lado, en relación a las leyes, bueno, sí, conocemos la LEPINA. La LEPINA es la ley de niñez y adolescencia que hace referencia al abuso sexual, pero también el Código Penal tiene artículos específicos, es decir, el acoso sexual es un delito, ¿verdad? Es un delito, tiene prisión, hay entre 3 a 8 años de prisión para la persona que está cometiendo ese acoso. Entonces es un delito, esa es otra idea que es importante que le enfaticemos. No es como comúnmente se dice, es que a él le gusta piropear, entre comillas, a las jóvenes o a los muchachos. No es piropo, es un acoso. Y como es un acoso, decíamos, es un delito y hay que denunciarlo. Gracias. Probablemente en muchas ocasiones hemos escuchado hablar sobre casos de acoso u hostigamiento sexual. Sin embargo, para abordar esta temática tan delicada, es indispensable tener claros algunos conceptos. El acoso sexual se refiere a todo tipo de manifestaciones o conductas compulsivas de tipo sexual hacia una persona en contra de su voluntad. Esto puede ocurrir en todas las etapas de la vida sin importar el sexo. Como la gama de conceptos que intervienen en el acoso sexual, ¿verdad? Es delicado porque hay que tener bien claro que va desde la propuesta, ¿verdad? De una propuesta o una insinuación o un hostigamiento sistémico que puede ser de sonido hasta de tocar directamente a la persona que se le está, violentando sus derechos y que ella no está dispuesta ni aceptando una cosa de esta naturaleza. Este tipo de acoso puede manifestarse por medio de tocamientos, manoseos, bromas, comentarios, mensajes de texto, gestos, rumores, imágenes o videos de tipo sexual sobre otra persona. En El Salvador, uno de los grupos poblacionales más afectados por esta problemática es la niñez y la adolescencia. Generalmente el sector educativo es el mayor captador de casos de violencia sexual, lo cual no significa que estos casos ocurren únicamente dentro de los centros educativos. En el 2008, el Ministerio de Educación realizó un estudio con una muestra de 100 escuelas, con el objetivo de definir una estrategia que permitiera orientar a la comunidad educativa sobre cómo enfrentar este fenómeno. Con el estudio se descubrió que al menos el 20% de la población encuestada ha sido víctima de violencia severa, en la que se incluyen hurtos, asaltos, intentos de violación sexual o la consumación de este delito. A raíz de esta situación se conformó la Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras formas de violencia en las comunidades educativas, la cual elaboró el protocolo de actuación para el abordaje de este tipo de violencia en los centros escolares. El instrumento presenta una guía de actuación de cómo responder ante casos de acoso sexual detectados en la comunidad educativa. Aquí van las diferentes instituciones que hemos intervenido, pero aquí hay un mecanismo que se ha entregado a las escuelas para ir construyendo, digamos, esa cultura que desescale, digamos, ese registro oculto de los fenómenos de acoso y abuso y otras formas de violencia de género que existen en nuestra comunidad educativa. Ese esfuerzo es un esfuerzo interinstitucional muy valioso porque permite
que cada uno de nosotros juegue su rol. Ya no se diga, digamos, el tema del acoso y el abuso sexual, que el protocolo da claramente una ruta para poder desarrollar, digamos, identificar el acosador, ¿verdad?, o el violador, hasta llevarlo a los debidos procesos judiciales, como lo establecen las diferentes leyes en el país. El agresor es una persona, primero, inteligente. El agresor tiene relación de poder, ya sea que sea persona adulta, que tenga alguna jerarquía en el sistema educativo, si el agresor está dentro, que sea director, que sea maestro, o si es entre pares. El agresor siempre va a ser el que ostenta mayor poder dentro de él. El protocolo establece ciertas señales de alerta para identificar a la persona agresora. A continuación mostramos algunos ejemplos. Buscar insistentemente el contacto cercano y físico con la víctima. Llevar regalos a la víctima sin justificación. Maltratos verbales o físicos frente a otras personas. Provocar momentos a solas con la víctima para ofrecerles cosas o para amenazarla. Es importante aclarar que la persona agresora puede ser tanto hombre como mujer. En el caso específico de los centros de estudios, no son únicamente los maestros o maestras quienes ejercen este tipo de violencia, sino también directores, personal administrativo e incluso los mismos estudiantes. Entonces el tema es que tengan la prudencia del caso, que no mencionen el tema de la víctima, que llamen, digamos en el caso, que conozcan que la víctima ha sido agredida, que llamen a la familia, si el agresor es la víctima, que no llamen a la familia, sino que llamen a las juntas de protección, que son las responsables. Vuelvo a repetir, el Ministerio de Educación, la única responsabilidad que tenemos es de prevenir, educar, identificar y derivar. Y después que se lleve todo el proceso judicial, que no le corresponde al Ministerio de Educación, nos compete insertar a la víctima en el sistema educativo. Con la implementación de este nuevo instrumento, los casos de acoso sexual que son detectados en la comunidad educativa son referidos a las juntas de protección de la niñez y la adolescencia, y son ellos quienes se encargan de dar el seguimiento judicial que corresponda. El Programa Nacional de la Calidad del Ministerio de Salud tiene más de 20 estándares de calidad aplicados al proceso de atención de los cuidados obstétricos y perinatales de la madre y el bebé en algunos hospitales con maternidades de la red pública. Así se implementa el proyecto Fortaleciendo la calidad de vida de las madres y el recién nacido a través de la vía más segura de la atención del parto. Nuestra visión siempre es mejorar la calidad de la atención. Y la política ministerial siempre va enfocado a eso. Y para nosotros nos pareció que a nivel nacional también hay una alta incidencia de cesáreas. En esta institución pues hay un seguimiento, ¿verdad? La paciente entra en lo que es la emergencia, donde es evaluada por el médico. Cuando el médico da la orden del ingreso, las compañeras las preparan y nos las traen aquí a lo que es la sala de parto. Se les ha llenado el partograma para poderle llevar un mejor trabajo de parto. Pasamos a la paciente, le hacemos la asepsia y atendemos el parto, ¿verdad? Entonces se trata la manera de seguir todos los lineamientos que están protocolizados en las normas. Desde junio 2010 a diciembre 2012, los resultados del proyecto han impactado positivamente en la atención de las madres, niñas y niños. Desde que vine al hospital, la atención excelente con las enfermeras, el doctor, ¿verdad? Analizaron la situación, que mi primer parto fue cesárea y analizaron a ver si podía ser vaginal, ¿verdad? Y me pidieron el consentimiento, que si aceptaba, y acepté, ¿verdad? Porque ellos vieron las condiciones en las que yo me encontraba, que mi bebé podía nacer normal. La atención muy buena, porque las enfermeras pues estuvieron ahí a cada momento, los doctores a revisarme cada momento, y considero que fue una buena atención la que me dieron. Se han evitado 446 actos quirúrgicos innecesarios y encontramos que la gente se ahorraba aproximadamente $100 cada familia, ¿verdad? En el hecho de que ya no tenía que invertir en visitas, en curaciones,
en retiro de puntos o en un transporte especial para trasladar a una paciente que ha sido operada. Veíamos nosotros el éxito que había tenido el proyecto precisamente por la colaboración y el empoderamiento del personal, todos. El equipo de calidad del Hospital Nueva Guadalupe, mediante el cumplimiento de los estándares de calidad y medición en la reducción de cesáreas, ha contribuido a los objetivos de desarrollo del milenio 4 y 5, así como en el plan de reducción de la mortalidad materna perinatal y neonatal. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Para evitar o descubrir a tiempo casos de acoso sexual que puedan estar sufriendo personas cercanas a nosotros, es indispensable saber detectar las señales o características que presentan las víctimas de este tipo de violencia. El protocolo de actuación establece algunas características físicas, emocionales y conductuales. Acá les presentamos algunas. Moretones, signos de infecciones de transmisión sexual, dolor o molestias en el área genital, ansiedad, depresión, miedo, autoestima baja, resistencia a permanecer en ciertas zonas del centro educativo, dificultades para concentrarse, retraimiento, aislamiento, llanto o agresividad repentina, problemas de sueño, uso de drogas o alcohol, conducta hacia la promiscuidad sexual, entre otras. Si tú detectas estas características en algún niño, niña o adolescente, es necesario que acudas a las juntas de protección, ya que en estas instancias se atienden casos de maltrato físico, verbal o psicológico, abuso y explotación sexual y cualquier otro tipo de acción que vulnere los derechos de este sector de la población. El país cuenta con 14 juntas de protección ubicadas una en cada departamento. Acá te compartimos algunos números telefónicos. San Salvador 2501-6606, Santa Ana 2406-6927, San Miguel 2605-2611, San Vicente 2312-7412, La Libertad 2556-3515, La Unión 2605-2622, Sonsonate 2406-9005 y Usulután 2605-2613. Al momento de llamar para denunciar algún caso, no te pedirán tus datos personales. Únicamente debes brindar la mayor cantidad de información que permita identificar a la niña, niño o adolescente que está siendo víctima de acoso, por lo que deberás explicar con claridad lo que observaste y el lugar de los hechos. Si tú eres o fuiste víctima de acoso sexual dentro del centro de estudio al que asistes, es necesario que te acerques a una persona de confianza y le cuentes lo que está pasando. Recuerda que la persona agresora lo que busca es que tú te quedes callado. En dado caso alguien cercano a ti no te cree que eres víctima de acoso, puedes ir directamente a la Junta de Protección más próxima para que declares todo lo sucedido. También puedes llamar a las juntas protectoras. A continuación te repetimos los números telefónicos. San Salvador 2501-6606, Santa Ana 2406-6927, San Miguel 2605-2611, San Vicente 2312-7412, La Libertad 2556-3515, La Unión 2605-2622, Sonsonate 2406-9005 y Usulután 2605-2613. No olvides que ahora con la ley Lepina los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Hemos abordado bastantes elementos que tienen que ver con el problema como tal, pero creo que también es nuestra responsabilidad abordar el tema de las soluciones. Y bueno, me encuentro con ustedes que tienen muchísimos años de experiencia y me gustaría preguntarles a quemarropa. Salomón, ¿cuáles soluciones puntuales consideras tú a bien para reducir este tema en la sociedad? Pues fíjate que quizás es la pregunta más importante que tú me has hecho, porque aquí le vamos a brindar, digamos, a los jóvenes, a las jóvenes, a los padres y madres de familia, qué es lo que se debe hacer para que esto no esté sucediendo, para que esto ya no suceda. Mira, algo sumamente importante es que los niños y las niñas tengan acceso a la información. Es decir, ¿qué significa la información?
significan que debe de conocer cuáles son sus derechos, ¿verdad? Sus derechos. Entonces, dentro de esos derechos, conocer cuáles derechos son los que están siendo vulnerados en este tema específico. Y eso ya está regulado en las leyes. Fíjate que, como decía Yesenia, la Ley General de Educación también hace 5 años se reformó y ya en forma explícita, en forma bien directa, dice todo lo relacionado al acoso y abuso sexual, es decir, todas las características, cuál es, digamos, los pasos que se deben de seguir. Y te cuento de que ya hay profesores, ya están condenados a través de esa reforma de esa ley, ya hay varios profesores que han sido condenados por violaciones o por acoso y abuso sexual. Otro tema importantísimo también es que deben de haber mecanismos de autoprotección de los jóvenes dentro del salón de clase, ¿verdad? Es inconcebible que una niña se quede sola en un grado cuando todos han salido. Eso no puede suceder, ¿verdad? O sea, no se puede pensar nada bueno cuando el profesor le dice, bueno, váyanse todas, y se queda Juanita y ya. Eso no, ¿por qué no lo platica con los demás? O sea, eso no se puede. Otro tema importante son las zonas de riesgo de los centros escolares. Las niñas tienen que ir, un grupo de niñas cuando van al baño o cuando van a una área, digamos, de su centro escolar, que es considerada de riesgo, es decir, que es sola, ¿verdad? Que puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? También el otro tema que es sumamente importante es las horas de entrada y salida, ¿verdad? Tienen que salir y entrar en grupos. También el otro tema es denunciar, es decir, si yo denuncio, con una vez que yo denuncie y esa denuncia haga efecto, entonces hay un foco, hay una alerta para que el acosador o el posible acosador diga, oh, ok, aquí no se puede, ¿verdad? Yo creo que aquí es muy importante relacionar a toda la sociedad, ¿no? Claro. Porque dentro del salón de clases están los estudiantes que también tienen que ponerse buxo. Bueno, esto con mi compañera está algo raro, pues. Claro. Entonces es también mi responsabilidad, pues en esa ocasión, meter mano, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, esto también tiene relevancia cuando lo ponemos en el plano más general, o sea que toda la sociedad tiene que relacionarse y conocer sobre los derechos, estar pendiente. Yesenia, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, es que creo que es importante que la población en general se sensibilice, nos sensibilicemos y asumamos nuestro compromiso también de proteger a la niñez, a los y las adolescentes, a los jóvenes, favorecer espacios también de comunicación, de convivencia, de compartir información, como lo decía Salomón. Y algo importante es que a nivel del Ministerio de Educación se ha elaborado conjuntamente con otras organizaciones, instituciones como Plan y otras, un protocolo para la prevención y atención del acoso y el abuso sexual en las comunidades educativas. Este es un documento importante, un instrumento muy valioso porque está toda la ruta a seguir cuando un o una estudiante ha sido víctima de acoso o abuso sexual. Entonces ahí dice, ahí explica qué hacer, qué se va a entender por acoso o abuso, qué hacer en estos casos, qué debe hacer el profesor o profesora para no quedarse callado y denunciar estos casos, qué debe hacer el director o directora. De tal manera que es importante que docentes y madres y padres conozcan este documento, ya se está difundiendo, ya se está socializando y es importante que si todavía no lo conocen, pues que pregunten ahí en su centro escolar porque ya existe, esa es una herramienta útil. Bueno, yo creo que nos quedaríamos con 3 palabras claves. Una es información, la otra sería empoderamiento. Y la otra que creo que es la más importante y es el fruto de esas 2 es la ejecución como tal, la implementación. Bueno, no me queda más que agradecerle. Yo la verdad cuando se vienen estos temas a la cabeza que tienen que ver con juventudes, adolescencia y niñez, pues mi referente ha sido Plan. Así que muchísimas gracias Salomón por su tiempo. Y Yesenia también, nuevamente un gusto. En otra oportunidad vamos a seguir platicando de otros temas y espero como siempre me abran las puertas. Con todo gusto.